Por eso yo les aconsejo, antes de que se les venzan esos 5 años, digamos por ahí al año número 4, empiezan a buscar ese refinanciamiento. Tienen que estar seguros que sí lo van a lograr. Y nunca apunta lo que tú le diste porque le estás dando el dinero en cash o en un cashier check. Pues simplemente como estas personas normalmente son ya mayores, de repente se llega a petatear la persona, nunca llevó libros, nunca llevó un contador, nunca llevó tus cuentas de cuánto le pagaste. De modo que si esa casa no ganó suficiente equity, al término de los 5 años, tú vas a poder negociar con el dueño a que se extienda otros 3 años más. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Hola a todos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues hoy les hablaremos de por qué muchos se arrepienten al comprar casa de dueño a dueño. Lo que sucede es de que muchas de esas personas no están enterados acerca de los pasos que tienen que seguir para protegerse cuando compran una casa de esta manera. Pero ¿por qué mucha gente se arriesga al comprar una casa así de dueño a dueño y simplemente no agarran un préstamo regular en un banco o una financiera? Pues lo que sucede por lo regular es de que muchas de esas personas no pudieron calificar para un préstamo regular. Yep. Muchas veces es por su crédito, otras veces porque no tienen crédito, pero la mayoría de las veces es porque no tienen un número de seguro social. Eso es lo que más he encontrado, de que la gente está batallando para conseguir los préstamos de ITIN. Yep. Y esa es una de las razones por la cual pues andan buscando una casa de dueño a dueño. Es la manera más fácil. Precisamente por eso estamos haciendo este video, para decirles los 7 pasos que hay que seguir para no tener riesgos, para poder hacer un trato bien cuando se hace de dueño a dueño. Y empezaremos por el primer paso. Lo primero es encontrar la casa que estén vendiéndose de dueño a dueño. Y de esa manera ya conoce uno a la persona que lo está vendiendo. Y lo primero que tienes que averiguar es el por qué esta persona está vendiendo esa casa y las condiciones en que se encuentra esa casa. Porque esto te va a dar las armas para negociar con la persona y ya de ahí vas a ver la casa por dentro y por fuera y negociar el precio, claro. Y pues esto es lo más interesante, porque hay que empezar a hablar de números, los términos del préstamo, el enganche, el financiamiento y el interés. Normalmente el enganche, cuando compras una casa de dueño a dueño, lo mínimo es el 20%. Pero puede ser que te pidan hasta el 50%. Y el interés depende de cómo está el interés en el mercado. Normalmente cuando el interés está alrededor de un 3, un 4%, los que venden de dueño a dueño te están pidiendo un 10%. De modo que pueden pedirte hasta más del 10%. Y por lo regular estos préstamos no son a 30 años como regularmente compran una casa, porque las personas que están vendiendo estas propiedades normalmente ya es gente grande, gente mayor que ya todos sus hijos ya se casaron, porque ya la casa ya es muy grande simplemente para mi pareja y para mí. Así que dan términos de 5, máximo 10 años. Pero muchos se preguntarán, oye, pero ¿de cuánto van a ser los pagos si el término es de 5 o 10 años? Si, por un ejemplo, una persona quiere comprar una casa de 300,000, pues normalmente los términos son a 30 años. Pero realmente los pagos no van a ser tan altos porque estos préstamos a corto tiempo normalmente se los conoce como balloon payments. Claro, no estamos diciendo que no haya plazos de 30 años, porque sí hay préstamos a 30 años. Nosotros mismos agarramos una casa pues, hace algunos años, la compramos de dueño a dueño y los términos eran por 30 años. Sí, pero son raros. Sí, exactamente, son raros. Pero muchos de ustedes quizás se estén preguntando, ¿pero qué es un balloon payment? Un balloon payment es un préstamo que vas a pagar intereses solamente. Entonces, cuando ya llegue el término de los 5 años, tú vas a tener que pagar la totalidad de esa deuda y nada se abonó al principal. De modo que tú tienes que ponerte bien listo para este tipo de préstamos, porque tú tienes que estar seguro de que se va a poder refinanciar esa casa para poder sacar el préstamo a los 5 años y pagarle al dueño de la casa al que te la está vendiendo. Yep. Normalmente las casas suben de valor un 10% anual.
O sea que más o menos en 5 años, precisamente por eso son estos préstamos a 5 años, y esa casa ya ganó suficiente equity, o sea, plusvalía que nosotros le llamamos, para poder hacer un refinanciamiento. Vamos a suponer un ejemplo muy sencillito, una casa de $100,000. Si agarras una casa de $100,000, cada año te vas a subir $10,000. O sea que al término de 5 años, pues ya tu casa va a costar $150,000. Yep. Entonces, precisamente, ya cuando tu casa vale $150,000, ya vale la pena refinanciarla. Pero claro, no porque ya valga eso, ya lo vas a poder hacer, sino que tú tienes que estar seguro de que si, por ejemplo, tú agarraste un préstamo de estos comprando de dueño a dueño porque no pudiste calificar, porque tenías mal crédito, entonces tienes que, en esos 5 años, en ese término, tienes que haber incrementado tu crédito. Si tenías un mal crédito, tienes que corregirlo. Tienes que llegar a un puntaje suficiente, por lo menos de unos 640, para poder calificar para un préstamo. Porque te van a calificar exactamente igual como si fueras a agarrar una casa. Y lo mismo sucede cuando una persona tuvo que agarrar un préstamo de estos porque pues simple y sencillamente no tenía crédito. Entonces, ¿qué hay que hacer? En esos 5 años hay que crear crédito, y crédito bueno, para poder llegar, como ya les mencioné, a un puntaje por lo menos del 640, para poder calificar para ese préstamo y poder hacer el refinanciamiento. Pero el problema principal para mí es las personas que agarraron una casa de estas con un número ITIN, porque si no pudieron agarrar un préstamo regular con un número ITIN para un término de 30 años con un banco, entonces cuando agarras un préstamo de estos, ¿quién te va a asegurar que ya vas a poder agarrar ese préstamo con un número ITIN? De modo que se pone un poquito complicado. Por eso yo les aconsejo, antes de que se les venzan esos 5 años, digamos por ahí al año número 4, empiezan a buscar ese refinanciamiento, porque tienen que estar seguros que sí lo van a lograr para esos términos de los 5 años, porque si no, ahí se va a poner la cosa más difícil, porque no van a poder refinanciar y no le van a poder pagar al dueño. Y pues ahí es donde sí se puede perder la casa. Por eso, si tú empiezas a los 4 años a tratar de buscar ese refinanciamiento y no puedes, véndela. Es la única manera de salvar tu inversión, vender la propiedad antes de que lleguen los 5 años. Claro, los expertos aconsejan que cuando hagas el trato con el dueño, negocies un balloon payment, pero infinity, o sea, infinity balloon payment. Esto quiere decir de que vas a poder negociar al término de esos 5 años, si la casa no ganó suficiente equity, digamos que vino una mala racha en el real estate y las casas subieron un 1% anual o un 2%, y pues llegaron los 5 años y esa casa pues vale, digamos, lo mismo o 105%. Una cosa así, entonces no vas a poder refinanciar, porque acuérdense, cuando se refinancia, haz de cuenta que vuelves a comprar la casa. Van a volver a haber gastos de cierre y vas a tener que pagar comisiones al banco, a la financiera, de modo que se van a hacer gastos, y precisamente por eso se necesita que la casa ya valga lo suficiente para que no tengas que sacar dinero de tu bolsa, sino que con el mismo equity que esa casa ganó, se cubran los gastos del refinanciamiento. Por eso es lo importante. Por eso les vuelvo a repetir, los expertos aconsejan que negocies un préstamo balloon payment, pero infinity. De modo que si esa casa no ganó suficiente equity, al término de los 5 años, tú vas a poder negociar con el dueño a que se extienda otros 3 años más. Y ese término de otros 3 años más, si no se pudo otra vez que esa casa no haya subido lo suficiente, entonces se puede otra vez extender otros 3 años más. Esa es más o menos la idea del balloon payment de infinity. Pero eso es si la casa no sube de valor, más no porque tú no puedas calificar para el préstamo. O sea que eso es lo que tienen que tener muy en cuenta, de que si la casa no sube de valor, entonces sí se puede extender. Pero si tú no pudiste calificar porque todavía tienes mal crédito, o si no pudiste conseguir el refinanciamiento porque estás con un número ITIN, pues entonces ese es otro pereque. Exactamente, es otra la situación. Así que pónganse buzos a la hora de estar negociando este tipo de préstamos. Y el paso número 2 es asegurarte que esa casa que quieres comprar
sí valga lo que el dueño está pidiendo por ella. Y para hacer esto hay dos maneras que lo puedes hacer, ya sea contratar un evaluador o tú mismo hacer las propias investigaciones de que las casas que se estén vendiendo alrededor estén más o menos al precio que la persona esta te quiere vender su casa. Porque muchas veces estas personas le inflan el precio a la casa y pues ya depende de ti si la quieres comprar a ese precio o no. Así es. Y por supuesto, todo esto lo tienes que hablar con la persona que tiene la casa a la venta, porque antes de meterte en dar enganches ni nada, todo eso tiene que estar hablado. Que el dueño permita que vaya un evaluador. Deja de lo que tú investigues, tú sí lo puedes investigar, pero muchas veces el dueño no quiere que vaya un evaluador, por alguna razón a veces sucede. Pero cuando suceda eso de que el dueño no quiera, Algo no está bien en sí, esa que casa. se te prendan las antenitas de vinil, como decía el Chapulín Colorado, porque algo ahí está escondiendo que no quiere que se sepa. Yep. Así es de que ese es uno de los puntos importantes. Y el punto número 3, que también es importante, es que te cerciores que esa casa esté en buenas condiciones, que no tenga problemas serios, porque muchas veces el problema es los techos o la plomería, la electricidad. La fosa séptica en caso de que haya una fosa séptica en esa casa. Exactamente. Entonces, todo eso se tiene que inspeccionar. Y para eso también, pues hay dos maneras de hacerlo. Tú puedes contratar un inspector de propiedades para que vaya y revise todas las estructuras, lo que es afuera, los techos, como ya mencionó Alex, plomerías y todo eso. Lo único que no inspecciona esta persona es la fosa séptica, porque para eso vas a tener que contratar una compañía especializada en dar certificados, porque te van a extender una certificación de la fosa séptica y por supuesto son los mismos que ponen las fosas y que vienen a limpiarlas. Ellos son los que dan esa certificación, que el dueño lo pague o que tú lo pagues, pero se tiene que certificar esta fosa séptica si es que esa propiedad tiene una fosa séptica. Hablamos de esto porque pues en estas áreas muchas casas tienen fosa séptica todavía, de modo que precisamente por ahí en el canal hay un video que les pusimos acerca de los costos de instalar una fosa séptica y por supuesto lo que cobran por venir a limpiarla cada 10 años. O sea que es cuestión de que vean el video que está en el canal y ahí van a encontrar toda la explicación acerca de la fosa séptica. Pero créanlo, cuesta caro poner una fosa séptica nueva. Precisamente por eso es muy importante que obtengan una certificación de la fosa séptica. Tienes eso también que negociarlo con la persona que te esté vendiendo la casa. Otra de las cosas es pagar un inspector de termitas. Eso también es importante, pero también si no quieres gastar, pues tú mismo lo puedes hacer. Tienes que entrar a la casa y buscar en el ático, closets, en todos lados, a ver si hay pues como caquitas, cositas negras ahí, y eso quiere decir que hay termitas. Y pues si está pasando eso, tiene que venir una compañía que va a cubrir completamente la casa y va a fumigar esas termitas para que no se siga deteriorando. Y eso es algo también muy importante. Pero te digo, lo pueden brincar si quieren, pero son cosas que también se tienen que hablar con la persona que te esté vendiendo la casa. Y el punto número 4, ya cuando se pusieron de acuerdo tanto el vendedor y tú en todos los términos y las condiciones, todo eso lo pueden escribir en una hoja de papel, hasta en una servilleta. Ya teniéndolo ahí, lo que tienen que hacer es contratar a un abogado de real estate para que lo ponga en papel y todo sea una cosa legal. Por lo regular, el dueño, o sea, el que está vendiendo la casa, ya sabe esto. Normalmente ellos son los que pagan este abogado de real estate. Punto número 5. Esto es muy, muy importante. Hay que contratar una compañía de títulos. Esto es para protegerte de todo a todo al hacer esta compra. Porque esta compañía de títulos, su trabajo es buscar toda la historia de esta casa. Y de ahí, esta compañía de títulos va a saber si el dueño de esa casa es la persona que te lo está vendiendo. Muchas veces sucede que sí es dueño, pero en partnership, o sea, que es dueño en parte. Es, digamos, compró esa casa con el hermano o con el cuñado o con la esposa y él es el único que está vendiéndola. Entonces, ahí esa compañía de títulos investiga todo y se da cuenta quién realmente es el dueño de esta casa. Así de esa manera no te van a engañar. Otra de las cosas es que esta compañía de títulos va a investigar si hay adeudos en esta propiedad.
Cualquier cosa que haya liens, que haya demandas o cosas por el estilo, esta compañía de títulos lo va a encontrar. Un ejemplo, el dueño de esa casa contrató a alguien para que fuera y hiciera un trabajo en esa casa y resulta que por alguna razón se molestó con ese contratista y no le quiso pagar. ¿Cuál es el recurso de ese contratista? Poner un lien en esa propiedad. O sea que cuando se refinancie, se venda o lo que sea, le tienen que pagar a él. ¿Y quién le va a pagar? Si tú no supiste que existía este adeudo, pues tú cuando ya compres esa casa. Entonces eso es importante, que lo encuentre esta compañía de títulos. Lo otro que también es muy importante es si hay adeudos de las property taxes, o sea, los impuestos de la propiedad. Y eso es muy recurrente. A cada rato sucede que ya tienen adeudos atrasados de varios años. Y resulta que para que una persona pierda su casa, tiene que pasar 5 años. Sin haber pagado los property Así taxes. es. Y ese es uno de los factores que hemos visto muchas veces del por qué la gente pierde sus casas, por no pagarle los impuestos. Exactamente. Yep. Y resulta que si no pagaste un año, pues es poquito, pero el caso es de que los intereses por no pagar los property taxes son altísimos, a veces más del 20%, pero mensual. Y se va haciendo una bola grande, 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 que al final de los 5 años ya tienes un adeudo enorme. Y si la persona que compró esa casa no se dio cuenta que estaban atrasados los impuestos, en cualquier momento el gobierno va a meter un foreclosure para agarrarte de tu casa y la va a mandar a auction. Exactamente. De modo que todo eso es muy importante y la compañía de títulos es la que se encarga de hacer todas estas investigaciones y eso es lo que te protege. De modo que vean lo que tan importante es pagar esta compañía de títulos. Ahora, muchas veces el dueño, el que está vendiendo esa casa, no va a querer que se contrate una compañía de títulos. Y pues sí, muchas de las veces no quieren pagar eso porque pues ¿para qué? Hay que ahorrarnos ese dinerito, no la contratemos y pues... Pero si el dueño no la quiere contratar, simple y sencillamente tú págalo, no hay problema. Tú dile a él, contrátala, yo pago esa compañía de títulos. Si aún así se niega... algo no anda bien. Así, algo no anda bien, de modo que pues hay que salgan las antenitas de vinil, como decía el Chapulín Colorado, y pues mejor no hagas trato con esta persona si no permite que entre una compañía de títulos a hacer todas las investigaciones sobre esa propiedad. Y el punto número 6, uno de los más importantes también, es contratar una compañía de escrow. Esta compañía de escrow lo que hace es de que todos los dineros que haya envueltos en esta negociación, ellos lo reciben. Y si por alguna razón ninguna de las dos partes está de acuerdo, no suelta ni un solo centavo porque simplemente no se va a ir ni de un lado ni del otro, ni del vendedor ni del comprador. Tienen que estar de acuerdo o simplemente decir... se acaba la negociación y el dinero no se le da al dueño de la propiedad, al que te está vendiendo. Simplemente es, tú pusiste el depósito te lo regresan a ti porque se acabó la negociación. A eso se dedica una compañía de escrow. Exactamente, es el que negocia. Yep. Y precisamente en el canal tenemos videos tanto del escrow como de la compañía de títulos. Yep. De modo que entren a verlos, esos videos son importantes porque ahí les explicamos paso a paso, bien detenidamente, los papeles de estas compañías y qué tan importantes es para cualquier transacción de venta y compra de propiedades. Véanle, hace poquito yo conocí a una persona que estaba platicando sobre un problema que tuvo tratando de comprar de dueño a dueño. ¿Qué resultó? Pues andaba buscando la casa, la encontraron, el esposo y ella llegaron, tocaron la puerta. No era el dueño el que estaba ahí, sino que era un inquilino. Pero les dijo, vive nomás aquí a 2 casas. Y ya fueron y la tocaron, esa persona los atendió y les dijo, ¿quieren ir a ver la casa? Vamos. Y fue y se las mostró. Y la casa les gustó, pero no estaban muy seguros de si la querían o no la querían, estaban pensándosela. Entonces les dijo el dueño, pues vean, yo tengo gente que me está viniendo a tocar la puerta y puede ser que alguno de ellos se interese. Si quieren que se la aparte, denme un depósito. ¿Cuánto es lo que quieres? Entonces, pues dame siquiera $3,000. El depósito va a ser de $22,000. De modo que te voy a dar 3 días. Si en esos 3 días te decides a que si quieres la casa, pues me traes el restante y pues hacemos el trato. Y pues resulta que así pasó.
Las personas se fueron a su casa, pero el día siguiente fueron y manejaron el barrio y vieron que pues no era un barrio que realmente les interesara y pues vieron que a las escuelas pues no eran lo que ellos querían para sus hijos y pues esa misma noche le hablaron a la persona y le dijeron, ¿sabe qué? No vamos a agarrar la casa. Y ya les pusieron sus razones, que porque no les gustó el barrio y lo de las escuelas de los niños. Y el señor les dice, bueno, pues ni modo. Y esa persona le dice, ¿y mi depósito? Dice, no, es que ese dinero ya lo perdiste porque es daños y perjuicios. Y esta persona le dice, no, ¿cómo es posible? Si tú me dijiste que 3 días, yo te estoy hablando ahorita, apenas es un día. Y pues no les quiso devolver el dinero. Y pues la persona, queriendo que le regresara su depósito, puso una demanda en Small Claims, porque ahí en Small Claims es de $5,000 para abajo. Entonces puso esa demanda. Y pues resulta que hasta la fecha todavía no ha podido recuperar su dinero, porque el señor alega simple y sencillamente que pues no hay nada escrito. Nada escrito y que pues es lo que le corresponde por los daños que causó porque él no pudo vender la propiedad a alguien más. Esas son las alegatas. Pero si esta persona hubiera hecho las cosas bien, no hubiera entregado ningún depósito al dueño, sino que cuando ya hubieran hecho todo el trato, le hubiera pedido que se contratara un escrow, que se abriera ese escrow. Como les digo, si el dueño no quiere, páguenlo ustedes, díganle, ofrézcanle. Simple y sencillamente yo lo pago. Contratemos una compañía de escrow, pero si aún así se niega, pues todo el tiempo hay que ver por qué razón se está negando. Yo les digo, vean la importancia que es contratar también un escrow. Y ya cuando hiciste el trato, ya pasaron todo el escrow, ya cerró, ya hicieron todo, te entregaron las llaves de tu casa, tú ya vives ahí. Lo que debes de tener cuidado es nunca pagar en cash o en un cashier cheque. Porque, es vecino, aquí vive a 2 casas y voy y le llevo el dinero. Ahí lo que tienes que hacer es pagar siempre con cheque, un cheque personal de tu cuenta de banco. Esto es a razón de que si esta persona que te vendió la casa, como él lleva tu financiamiento, si él no lleva un contador o no lleva bien sus cuentas y nunca apunta lo que tú le diste porque le estás dando el dinero en cash o en un cashier check, pues simplemente como estas personas normalmente son ya mayores, de repente se llega a petatear la persona, nunca llevó libros, nunca llevó un contador, nunca llevó tus cuentas de cuánto le pagaste, pueden llegar los herederos y decir, no, pues es que aquí no hay nada, usted nunca pagó, porque siempre les pagaste en cash o en un cashier check. Pero si tú tuviste la precaución de pagar siempre con una cuenta personal, ahí los statements del banco están respaldando todos tus pagos y puedes decir, yo desde esta fecha que le compré a esta persona, aquí están los statements donde cada mes le he estado pagando la cantidad y de ahí tú tienes ese respaldo. Ahí debes de tener cuidado a la hora de hacer una compra de dueño a dueño. Así es, porque por lo regular lo que le mandan a uno es una libretita. Yep. Una libretita y con puño y letra ahí le apuntan. Llegó tu dinero, tanto va a ser para los intereses, tanto va a ser para el principal. Porque como ya les mencionamos, tienen que tener cuidado a la hora que agarren un préstamo de asegurarse de que ese préstamo sea por 30 años, porque eso es lo ideal. Pero si llegan ustedes a querer hacer el trato, no le hace que sea a 5 años o a 10 años, pues en ese balloon payment no se va a abonar nada al principal. Pero también, como les menciono, están los préstamos a los 30 años, que de ahí sí se va a ir amortizando tu deuda. Entonces, ahí en esa libretita le va a apuntar él cuánto va a ir para el principal, cuánto va a ir para intereses. Pero esa libretita no tiene valor. Lo que va a tener valor son los statements del banco ante un juez y ante los herederos. Yep. De modo que simplemente hay que ser prevenidos porque, como dicen, hombre prevenido vale por 2. O por 3. Así es. De modo, pues gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero que esta información les sirva a alguien y que nos sigan viendo en los siguientes videos porque vamos a seguir poniendo información que quizás sea importante para ustedes. Gracias otra vez y hasta la próxima. Bye. Pilas, compa.